Bienvenidos nuevamente a este ciclo de entrevistas con Meraki, con personas especializadas en la comunicación de la Iglesia. En esta ocasión estamos compartiendo el espacio con el padre Facundo Fernández Wills, que nos acompaña desde Roma. Hola Facu, ¿cómo estás? Y bueno, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes, Guada. Un saludo para todos también. Bueno, aquí en Roma ya es la tardecita, está por terminar el día. Una alegría poder compartir este espacio y, bueno, a nosotros que nos apasiona tanto la comunicación y especialmente la comunicación de la Iglesia. Bueno, para los que no lo conocen, Facu es un sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires que fue enviado hace unos años por el cardenal Poli a hacer en Roma una especialización en teología pastoral, pero en comunicación social especialmente, ¿no? Como para después poder volver a Buenos Aires y asistir en estas tareas en la Arquidiócesis. Facu, ¿cómo venís llevando este tiempo de formación en Roma? No, ha sido un tiempo privilegiado, un tiempo de gracia especialmente, ¿no? Yo desde antes de entrar al seminario me he dedicado mucho a la comunicación siempre, pero bueno, ya dentro del seminario y después como sacerdote me he desempeñado en distintas realidades, en distintos ambientes, en el ámbito de la comunicación pastoral. Bueno, hacer un parate, entre comillas, de 2 años para formarme realmente es una gracia, ¿no? Y sobre todo aquí en Roma, ¿no? Que la comunicación tanto de la Santa Sede, pero como de tantas organizaciones de la Iglesia, bueno, es muy fuerte, ¿no? Así que aquí a cada paso uno va absorbiendo todo lo que ve, todo lo que escucha para seguir formándose. Así que realmente es un tiempo privilegiado para mí. Bueno, me imagino que sí, y además en Roma, que es como, bueno, la cuna de la iglesia y quizás en donde podemos pensar muchos que en comunicación de la iglesia es uno de los mejores lugares en los que trabajan. Bueno, lo que podemos decir, sí, es que es un lugar donde se invierte mucho dinero en la comunicación, ¿no? Y los que sabemos de comunicación, sabemos que la comunicación implica inversiones de mucho tipo, ¿no? No solo técnicas, sino en recursos humanos, en formación. Aquí, bueno, en el caso de la Santa Sede, es un caso claro donde la comunicación tiene un rol vital, sobre todo en los últimos años, después de la reforma. Y, bueno, obviamente poder estar en este lugar y aprender bueno, es un regalo de Dios. Bueno, Facu, antes de empezar con todas las preguntas de lleno que tenemos pensadas para este espacio, queremos hacerte como un breve ping-pong para conocerte como un poquito más Dale, en otras. buenísimo. Bueno, a pesar de que los curas a veces celebran muchas misas, ¿no? ¿Vos preferís la misa a la mañana o a la tarde? Yo prefiero la tarde, me gusta la tarde. Me parece un lindo modo de cerrar el día. Muy bien. ¿Un santo? A mí me cautiva mucho la figura de San Ignacio de Loyola, así que lo elijo un poco como mi santito. Muy bien. ¿Serie o película preferida? Uy, ahora que estoy en Italia, estoy fanatizado con una serie italiana que se llama El comisario Montalbano. Es un comisario que hace investigaciones en la isla de Sicilia de crímenes, es como un policía, es como el Sherlock Holmes siciliano. Entonces está toda la cultura siciliana. Bueno, lo usé mucho para estudiar italiano antes de venir a Roma y me sorprende porque al principio no entendía nada y ahora entiendo todo. Así que nada, son un montón de temporadas y cada tanto cuando tengo un rato miro alguno porque me gusta mucho. Genial, para recomendar entonces. Sí, sin duda, para recomendar. Que le gusta las pelis de investigación y ¿cómo se llama? De suspenso, está bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Facu, definí rápidamente, si en una o dos palabras, las redes sociales. Es un espacio, es un ambiente en el cual hoy nos movemos. Como antes nos movíamos en la calle, ¿no? Los chicos que jugaban a la pelota en la calle se encontraban y entraban en relación. Hoy las redes sociales son el espacio donde entramos en relación. Es la plaza pública. Bueno, y la última es una actividad para hacer el fin de semana en tu tiempo libre, preferida. Mi tiempo libre preferida. Qué buena pregunta. Qué difícil. Bueno, acá en Roma se me ha pegado el salir a correr, me hace mucho bien, ¿no? Y aquí en Roma que hay lugares tan lindos para salir a correr. Siempre el sábado a la mañana, medio temprano, me gusta arrancar el día saliendo a correr a uno de los parques que tenemos acá cerca de la casa, que es muy lindo. Así que es una linda actividad de fin de semana. Muy bien, y ahora me imagino que ya se habilitó todo un poco más allá con la pandemia.
lo podés aprovechar con otro gusto, ¿no? Sí, 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 un montón más. Lo mismo empezar a caminar, reencontrarse con una Roma sin turistas, así que un poquito más vacía, pero bueno, es lindísima Roma y ahora en primavera muchísimo más. Así que sumale a la corrida, un lindo paseo por Roma de 2, 3 horitas caminando se le puede sumar. Hermoso, me imagino. Soñado, soñado. Bueno, Facu, sabemos que, bueno, como contábamos antes, te estuviste especializando en este tiempo en la comunicación y que además estuviste haciendo algunas experiencias en la agencia Vatican News. Contanos un poco cómo fue trabajar ahí o estar ahí colaborando. Bueno, fue una oportunidad, un regalo de Dios, ¿no? Tuve la suerte de tener una reunión con Lucio Ruiz, Monseñor Lucio Ruiz, que es el secretario del dicasterio, y en un tiempo de mi formación aquí en Roma. Y bueno, él es argentino, santafesino, y me dio la posibilidad de poder hacer un tipo de voluntariado o de práctica profesional. Así que, bueno, cuando en el mes de febrero inicié, bueno, y después llegó la pandemia, ¿no? Ustedes saben que los medios vaticanos hoy están todos juntos en torno a lo que se llama el Dicasterio para la Comunicación Social. Está organizado en distintas direcciones. Yo elegí trabajar en la dirección editorial, que está a cargo de Andrea Tornielli, y que funciona todo lo que es Vatican News, ¿no? Que hoy Vatican News, como vos bien decías, Guada, es un poco una agencia de noticias propia de la Santa Sede, donde no solo tiene su portal, ¿no? que se puede ver en Internet con más de 35 lenguas, sino que también produce contenido e información que se envía a las agencias de noticias del mundo, ¿no? Así que tuve la suerte de poder colaborar con la redacción en lengua española, ¿no? Hay unas 15, 20 personas trabajando ahí, así que, bueno, fue una experiencia impresionante, ¿no? Poder colaborar en ese espacio. De hecho, después de la pandemia me pidieron algunas cosas más desde aquí, desde mi casa, así que seguimos grabando algunos videos, algunos comentarios, algunos textos para la Semana Santa, digamos. Y si Dios quiere, ahora en el post-pandemia, por ahí está la posibilidad de poder continuar con esta experiencia un poco de campo y donde vibra en Vatican News, podríamos decir, la iglesia en el mundo, porque no solo se cuenta lo que pasa con el Papa, la Santa Sede, sino también las iglesias particulares de todo el mundo. Así que ha sido una experiencia de mucha riqueza, ¿no? Verdaderamente. Sí, me imagino que de mucha riqueza y aunque por ahí fueron poquitos meses los que estuviste ahí propiamente trabajando, seguramente que ha sido suficiente como para notar si, y digo, y con tu experiencia previa ya trabajando en comunicación, en este aspecto, ¿vos pensás que Vatican News trabaja como una agencia cualquiera de noticias o que nada, tiene como algún condimento, algún agregado especial? Yo creo que no es una agencia de noticias común, ¿no? Porque la clave está en el objetivo, ¿no? El objetivo de Vatican News es informar para la comunión, ¿no? Para entrar en relaciones los cristianos del mundo, para estar en comunión con el sucesor de Pedro, por supuesto, pero en toda la iglesia, ¿no? Creo que la imagen de Pentecostés puede ayudarnos para entender Vatican News, ¿no? Cuando uno entra a la página de Vatican News y pone en idiomas y ve todos sus idiomas que te ofrece, bueno, es como un Pentecostés, ¿no? Y la función propia de Vatican News es tejer la comunión, relaciones de comunión con todos los cristianos del mundo, ¿no? Entonces, de ese sentido, es distinto a una agencia de noticias, porque la agencia de noticias tiene otros objetivos, pero también es cierto que Vatican News, al funcionar como una agencia de noticias que distribuye contenido e información a otras agencias de noticias, en ese sentido sí, comparte con el mundo la realidad de la iglesia, ¿no? Y entonces podemos decir que brinda material a otras agencias de noticias y otros medios para informar más verdaderamente sobre la vida de la iglesia, que muchas veces lo que nos pasa en la iglesia es que no hay fuentes de información, ¿no? Entonces el periodista se encuentra con la dificultad que no sabe a quién consultar, ¿no? En cambio, de esta manera, en la redacción del diario, de la radio, de cualquier medio, del portal, llega el cable de noticias de Vatican News y vos tenés el contenido con testimonios, imágenes, bueno, ¿no? Por eso me parece que en Claro. ese sentido es muy rico. Y en esto es muy como multimedio, lo que mencionás, porque tiene como todos los recursos que hoy en día, con los que hoy en día los medios trabajan, ¿no? Y en cómo se fue actualizando con los avances tecnológicos
y las redes digamos, Ese fue el principal motor de la reforma en el dicasterio aquí en la Santa Sede, es producir la convergencia medial, ¿no? Dejar de producir contenidos en formatos a través de estructuras distintas, como era Radio Vaticana, el Centro Televisivo Vaticano, el Observatorio Romano, no sé, la página web del Vaticano, sino hacer converger todos los lenguajes en una misma plataforma, que es un poco por donde va el mundo hoy y lo que ha generado Internet, ¿no? En la comunicación es la convergencia de todos los lenguajes. Bueno, Vatican News y todo el dicasterio responde a este llamado, podríamos decir, de Internet, de una convergencia multimedial. Bueno, bien, creo que es un aspecto importante y que acá en Argentina, quizás, digo, en esto a título personal, pienso que hace falta como ponernos un poco al día con estas cuestiones. Y creo que vos, después de, bueno, haberte formado durante casi 2 años y, bueno, que te queda como un poquitito más ahí de formación, después vas a volver a Buenos Aires con la idea de empezar a trabajar acá en la comunicación y aplicar, ¿no? De alguna manera como todos estos conocimientos. ¿Qué es lo primero o lo más fundamental por donde vos pensás que hay que empezar en la transformación de la comunicación? Sí, ¿no? sí. En primer lugar, creo que es importante entender que la comunicación no son las tecnologías solamente, ¿no? Esto, en el lenguaje técnico se dice, no son los fierros, quiero decir, no es el transmisor de radio, no es la cámara de televisión, no es el servidor. La comunicación es algo mucho más profundo que tiene que ver con la antropología del ser humano y de las comunidades, ¿no? Y creo que para empezar, tenemos que empezar por entender la comunicación como una clave para entrar en relación entre nosotros, con Dios, con la sociedad civil, ¿no? También con nuestra tierra concreta, con nuestra Argentina, con nuestro planeta, ¿no? Entender la comunicación como una entrada en relación, ¿no? Y que cuando esas relaciones son estrechas y son profundas, la comunicación es profunda. Y después viene todo el resto, ¿no? Si yo no tengo una buena conexión a Internet, difícilmente nosotros, Guada, podemos hablar, ¿no? Se necesita ese soporte, que es una red concreta. Bueno, en la Iglesia me parece que el primer paso como comunicadores tenemos que fortalecer el tejido eclesial y el tejido social, ¿no? Y para eso hay que trabajar mucho en la relacionalidad, ¿no? Que eso después va a ser el soporte, el sustento de una comunicación, que después sí podemos hablar de cómo evangelizamos, cómo informamos, cómo respondemos a una crisis. Bueno, pero si no hay relacionalidad, en el sentido pleno de la palabra, ¿no? En el sentido más pleno y más profundo, difícilmente podamos. ¿Crees que en la Iglesia falta como conciencia de la importancia de la comunicación, de la importancia de esta herramienta, como de todo lo bueno que nos puede traer? A veces, no, me da la impresión de como que hay un poco de miedo sobre la comunicación, sobre los medios, sobre lo que va a decir, digo, como los medios más seculares siempre difunden más bien las malas noticias de la Iglesia, a veces como que sucede un poco de esto ay, mejor que no salga publicado o tal cosa, pero en mi opinión falta conciencia de las grandes cosas que se pueden hacer desde la comunicación si está bien utilizada. Una de las primeras cosas que hice cuando llegué a Roma y me puse a estudiar es estudiar el proceso que vivió la Iglesia en torno a los medios de comunicación social, ¿no? Y principalmente me centré en estudiar más o menos los últimos 100 años, ¿no? Podríamos decir desde que el cine se difundió masivamente, ¿no? Y un poquito antes de la creación de la radio, un poco todo el proceso en que la Iglesia fue encontrando y desencontrándose con las tecnologías de la comunicación y con la comunicación social, ¿no? Muy interesante, la Iglesia tiene más de 2000 años, es una institución que es humana y divina, y que, por supuesto, como institución humana, tiene procesos. Y para la Iglesia, 100 años no es nada, ¿no? Y en esto me parece que tenemos que nosotros, comunicadores, que estamos un poco en la avanzada y que queremos que todo suceda más rápidamente, porque sabemos que es la velocidad de una redacción, la velocidad de las noticias, de los adelantos, quisiéramos que todo sucediera ya, ahora, en este momento. La Iglesia creo que ha dado pasos muy grandes, ¿no? En el magisterio hay cosas muy buenas, ¿no? Hay mucho ya dicho, ¿no?
Pero es cierto también que hay muchas personas que, bueno, nosotros hemos nacido cuando Internet no existía. Bueno, tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, creo que tenemos que tener un poquito más de paciencia. Sí, nosotros como comunicadores tenemos que animar, sobre todo pienso en los obispos, pienso en los párrocos, pienso en aquellos que tienen el lugar de la toma de decisiones, animar a dar pasos adelante todo el tiempo en la línea de una comunicación, sobre todo más humana, ¿no? No tenemos que olvidar eso, ¿no? Creo que el desafío para nosotros como comunicadores cristianos es entender que la comunicación es una dimensión humana, ¿no? Y que los medios de comunicación y las tecnologías de la comunicación nos ayudan a profundizar nuestra comunicación humana, ¿no? Y que ciertamente, no sé, cuando estaban los hombres de las cavernas, las pinturas rupestres no eran solo un instrumento, una tecnología, eran el ambiente en el cual se encontraban y compartían narraciones, experiencias, conocimientos, ¿no? Hoy las tecnologías digitales no son solo un instrumento para en el cual tenemos que estar, sino es el lugar que forma parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro ser natural, ¿no? Entonces, no solo tenemos que pensar en un uso práctico, bueno, ¿cómo hacemos para poder estar en la tapa de un diario? ¿Cómo hacemos para usar de un modo mejor las redes sociales? Sino, bueno, ¿cómo hacemos para que el Evangelio toque esa cultura? ¿No? Porque sin duda que las tecnologías digitales han modificado el modo de relacionarnos entre nosotros, ¿no? Entonces estamos con Guada a 14.000 kilómetros de distancia y estamos hablando como si estuviéramos con un mate en el medio, compartiendo, y esto es gracias a la tecnología, ¿no? Y lo que permite no es solo un instrumento, ¿no? Permite entablar una relación que puede ser cada día más profunda. Qué bueno esto que nos compartís, Facu, y vos sabés que la audiencia de Meraki, nuestra audiencia son la mayoría jóvenes, la verdad, que tratamos de apuntar a los jóvenes que se interesan en la comunicación y que quieren formarse y seguir creciendo en este sentido. Y sabemos que vos acompañaste muchos años también a los jóvenes de la Vicaría de Buenos Aires en el área de comunicación. Por eso quiero preguntarte qué tips de comunicación como le harías a los jóvenes que hoy están como arrancando en este aspecto y que por ahí están un poco perdidos con tanta información que circula en las redes. Mi primer consejo es que los fierros no son lo primero. Cuando digo los fierros es, bueno, ¿tengo que aprender a usar el programa de la compu? Sí. ¿Tengo que cambiar la compu para tengo que tener una cámara mejor? Sí, todo eso sí. Pero con eso no se hace comunicación en la iglesia. Con eso no se hace comunicación en la iglesia, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es aprender del gran comunicador, ¿no? Que es Dios, ¿no? Que eligió comunicarse y revelarse haciéndose uno de los más pobres entre los pobres, de los más pequeños, ¿no? Que se comunica con su gracia a través de los sacramentos, que es todo don, todo regalo, ¿no? ¿Qué quiero decir? El modo de ser comunicadores es al estilo de Jesús. Y lo que Jesús hacía primero para comunicarse es, estaba cerca, como en los discípulos de Maús, caminaba acá, al lado, ¿no? Hacía el camino juntos. Si vos que estás escuchando que querés ser comunicador y ser un comunicador de iglesia, lo primero que tenés que hacer es escuchar más de lo que tenés que decir, ser instrumento de comunión para tejer, ¿no? El tejido social y el tejido eclesial cada vez más, ¿no? Y fortalecer la relacionalidad, ¿no? Ser, los que juegan al fútbol van a ser, como el 5, el que organiza el juego, ¿no? Tenemos que ser facilitadores de comunicación y de comunión, ¿no? Nosotros no podemos pensar que el comunicador de una parroquia o una institución solo es aquel que distribuye flyers, solo es aquel que va a salir a hablar si hubo alguna crisis o algún problema, ¿no? Es aquel que tiene la mejor cámara, entonces vas a ir a sacar fotos. Si vos no tenés algo en el fondo que es sentir tu identidad como comunicador cristiano, que querer comunicar como comunica Jesús, como comunicó, que es a través de la proximidad, del hacerse cercano, ¿no? De tocar la carne herida del otro. Si nosotros no llegamos a eso, que es lo más profundo de nuestra identidad, estamos un poco pedaleando en el aire, me parece. Qué lindas palabras, Facu, la verdad que, bueno, espero que a mí personalmente ya me suman y me sirven y que, bueno, a muchos jóvenes que nos están mirando también lo hagan. Y la última pregunta que quisiera compartir, que compartas, es un sueño, ¿no? Algo que
que sueñes para la iglesia en el sentido de la comunicación, ¿no? ¿Cómo sería para vos como una iglesia perfecta desde el aspecto, desde el ámbito comunicacional? Me gustaría, por ahí es muy idílico, pero lo voy a compartir. Me gustaría que todos los cristianos nos convirtiéramos en comunicadores de iglesia, ¿no? Que no seamos solo los que estudiamos, los que nos apasionan, los profesionales, los únicos que produzcamos comunicación en la iglesia, ¿no? Nos damos cuenta que cada vez más por las redes sociales hemos dejado de ser sujetos pasivos de consumo de contenido medial para ser productores de contenido, ¿no? Somos productores y consumidores al mismo tiempo, ¿no? Y creo que uno de los grandes temas en la iglesia hoy es que hay muchas personas que están produciendo contenido y creen que no lo están produciendo, ¿sí? Creen que lo que ellos dicen nadie escucha, no genera nada, y sin embargo están generando mucho contenido, mucho engagement, digo una palabra difícil para los que son más técnicos, ¿no? Y entonces, claro, tienen mucha atracción y no son conscientes de lo que producen. Yo creo que el día que todos los cristianos reconozcamos que, por ejemplo, nuestra presencia en las redes es testimonio y es comunicación, y por más que el vocero de la conferencia episcopal diga lo que diga, si después alguien desde su perfil privado, que es conocido como cristiano, dice una cosa u otra, bueno, probablemente tenga más arrastre, ¿no? Entonces, creo que en esto la horizontalidad de las tecnologías digitales es para nosotros un compromiso, ¿no? De formar a todos los cristianos en ser comunicadores propios de Jesús a un estilo que es el estilo de su proximidad. Así que me gustaría y sueño con una iglesia donde no haya más comunicadores cristianos, sino que sea una característica más de todos los cristianos. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Y ojalá rezamos para que este sueño algún día pueda convertirse, porque nada, me parece nada, un sueño muy lindo. Así que bueno, Facu, esperamos pronto tenerte por la Argentina, tenerte compartiendo algún otro espacio de Meraki, quizás en algún seminario, quizás en alguna otra instancia de formación y de comunicación, porque creo que son muchas buenas cosas que tenés para aportarnos, muchos buenos contenidos. Y que tenés para aportarles a la juventud de comunicadores de hoy. Así que bueno, muchas gracias, padre Facundo Wills, por Les pasar por este agradezco a ustedes espacio. también la posibilidad de poder compartir con ustedes. Rezo especialmente por el trabajo de Meraki, con lo que están haciendo en la formación, porque me parece muy importante que nuestros comunicadores estén formados, al menos poder reflexionar juntos sobre esta identidad y esto que nos apasiona, que es comunicar. Bueno, muchas gracias, Facu. Nos gustaría que nos acompañes pronto, así que nos estaremos viendo. Chau, chau. Será hasta la próxima.